Bueno, amigos, la Asociación de Industria de la República Dominicana, al igual que el Banco Central, publica mensualmente un índice importante para el desenvolvimiento de la actividad económica, y ese es el índice mensual de la actividad manufacturera, o sea, el IMAN de las industrias. Y cuando está por encima de 50 es positivo. Si cae por debajo de 50 significa que se ha ralentizado la economía, que hay problemas. Sin embargo, ese índice en los 3 meses ha venido en declive. En junio estuvo en 57.3 y ahora en julio, en junio estuvo en 58.7. 58.7 en junio. En julio bajó a 57.3 y ahora en agosto a 54.4. Como quiera, por encima de 50, pero la tendencia es a la baja. Algo está pasando, que hay una línea descendente. El volumen de ventas pasó de 55.1 en julio a 48. Hay 7% por debajo, cayó en valores absolutos. Eso es más de un 15% en valores relativos. Volumen de producción, ese fue el volumen de venta, le decía, la producción de 54.4 en julio bajó a 44% en agosto. 10 puntos bajó el volumen de producción. Bueno, es un índice. El empleo bajó de 54 a 50. El inventario de materias primas de 65 subió a 66. Y el plazo de entrega mejoró de 73, pasó a 80. O sea, de los 5, 3 fueron negativos. Bajaron, o sea, tendencia negativa. Vamos a ver al final del día cómo eso impacta en la porción que les corresponde del Producto Interno Bruto. Por otro lado, hice un análisis del amigo Henry Hebrard, que la deuda pública consolidada creció a 59.499.7 millones de dólares. Lo que representa un incremento anual de 23.8%, pero que como quiera, a pesar de eso, disminuyó a 67% como porcentaje del Producto Interno Bruto por el crecimiento que ha tenido la economía. Dice que la deuda del sector público no financiero, extrayendo el Banco Central y el déficit fiscal, cerró en 47.559, un 54% del producto, cuando en marzo estaba en 60. Bajó 6%. Entonces, igualmente, vamos a ver el peso relativo de la deuda del sector público no financiero disminuyó por 5º mes consecutivo, porque hemos tenido crecimiento del producto durante esos 5 meses acumulados. Al pasar de 60.19 en marzo a 54.18 ahora en agosto. Esa es la proporción de la deuda del sector público no financiero. Mientras que el servicio de la deuda se pagaron 4.786.9 millones de dólares del servicio de la deuda, o sea, pago de capital e intereses, lo que equivale a un 49.8% de los ingresos. O sea, de todos los ingresos del gobierno, casi el 50% se fue para pago de servicio de deuda, mientras que los intereses consumieron alrededor del 24.6 en agosto versus 27 en agosto del año pasado, ahora en agosto de este año, alrededor de 20%. Mientras que la proyección que hace el analista es de que el Producto Interno Bruto real va a ser de más de 10.7% su crecimiento, y el producto nominal, el Producto Interno Bruto, será de 92.363 millones de dólares. 92.363 millones de dólares, un crecimiento de 17%. Eso es lo que llevamos, la proyección que hay para el cierre del 21. Vamos a esperar que eso sea así y que cerremos con esa gran proporción. Viendo, por ejemplo, esa relación, el 70% de esa deuda que estamos viendo es deuda externa, fundamentalmente, el 69.6%. O sea, 33.121 millones de dólares, esto es de deuda externa. De esa deuda, bonos emitidos en el mercado internacionales hay un 3/4 parte, 75% aproximadamente,
son 24.630 millones de dólares y 4.000 millones del BID y 1.184 del Banco Mundial. ¿Acuerdan que cuando yo les hablaba de lo de las deudas concesionales? El problema con esta deuda, esos 25.000 millones aproximadamente de bonos, es que esos son en los mercados, y esos son los mercados, y ese precio con el descuento o el premium que pague, la refinanciación, dependiendo de la calificación de riesgo del país, se ve afectado o no en función de la sostenibilidad de la economía. Por eso es buena la sanidad de la economía, mantenerla para que no se nos encarezca el financiamiento futuro. Cuando esos bonos que van venciendo se hacen unos rollovers, cuando se acaba uno, en lugar de que tú buscas los 5.000 o 3.000 millones para pagarlo, lo que tú haces es que te financias con 3.000, emite otro documento que pagas esa y te quedas con 1.500, qué sé yo, 1.000, 2.000 millones para actividades reproductivas, etcétera, del gobierno. Entonces, si se encarece, si baja tu calificación de riesgo por el que la economía se estabiliza, entonces te sale más costoso pagar esos intereses, buscar recursos para hacer los reenganches, y ahí empiezan los problemas. Por eso se habla de la importancia de la reforma fiscal, de la sostenibilidad de la deuda y de poder llevar una economía con un déficit controlado en todo caso. Bien, pero las realidades también se imponen. El gobierno quisiera, por ejemplo, dejar que los combustibles pues reflejaran el valor del mercado internacional, pero no ha podido. En esta semana asumió 411 millones de dólares, 411 millones de pesos para evitar que el combustible subiera, y dejó las gasolinas iguales, pero le subió 2 pesos al GLP. El GLP estaba en 127,10 y acaba de subir a 129,10. Pero dice el gobierno que se evitó que el GLP subiera 36 pesos. Solamente le subió 2 pesos, 36 hubiera subido. 11 la gasolina regular y 16 el gasoil regular. Ustedes fíjense si el gobierno permite que esa volatilidad de los precios, porque el petróleo, aunque la tasa de cambio ha bajado a 56.73, la que se calcula, el petróleo cerró el viernes en 73,89 el barril del West Texas Intermediate. El petróleo ligero, crudo de Texas, que es el de referencia, se recuperó una revalorización en la semana de 2%, 2.8, casi 3%. Y esta mañanita, cuando yo ayer revisaba, estaba anoche en 73,96, ya ahí en 74 dólares. Señores, esos son marcas mayores, son cifras importantes que por otro lado ha tirado por el suelo las previsiones que tenía el gobierno con relación al presupuesto de este año, que fueron de que era 45 dólares el barril de petróleo. Miren ustedes, está en 74, eso es prácticamente lo dobla, 60, 70% por encima. Entonces, indiscutiblemente eso afecta el subsidio eléctrico, que va a dispararse de 700 y pico que se proyectaba, va a subir alrededor de 900. Yo estimo que pudiera subir hasta más. Y igualmente, ese subsidio que estamos hablando de asumir esos 411 millones, todas las semanas, 300, 400, a mi entender, yo dejé de calcularlo, han dejado de dar el dato, iba los otros días por 4.500 y de ahí para allá yo presumo que el subsidio, la deuda que tiene el gobierno con los importadores de petróleo, con las terminales de importación, refinería por ejemplo, debe ascender a los 7.000 millones de pesos. Entonces, le decía, no es fácil lo de la sostenibilidad, y es más fácil decirlo que hacerlo, porque el gobierno tiene estas realidades. Entonces, ¿qué sucede? El subsidio eléctrico, ahí sale que en el pacto eléctrico tenemos un acuerdo para hacer una sincerización de la tarifa. Tenemos el pacto eléctrico, pero tenemos la reforma fiscal, y sin pacto eléctrico no hay reforma fiscal. Pero sin ajuste en la tarifa, entonces tampoco habrá sostenibilidad de las deudas en el sector eléctrico. Entonces, dice el ministro Almonte que eso le corresponde a la superintendencia, pero yo digo que el asumir la proporción de los subsidios es una decisión del gobierno per se. Están haciendo gestiones para adquirir carbón mineral del Cerrejón, para termoeléctrica de Punta Catalina,
porque ha habido problemas que se ha combinado con aquel desabastecimiento que anunció AES por el gas natural, que lo dijo con tiempo por un problema de suministro de su suplidor. Entonces se le ha complicado al gobierno la situación y hay apagones en muchos sectores del país. Y hay gente haciendo cualquier tipo de lucubración y de conclusiones y diciendo, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos suficiente capacidad de generación, aún con y sin Punta Catalina, pero obviamente eso encarece el costo. Indiscutiblemente eso se va a reflejar en las finanzas públicas. Por lo tanto, yo pienso que el gobierno tiene que embarcarse. Eso del carbón, se está haciendo una licitación para 420,000 toneladas. Yo pienso que ahí pudo haber habido alguna imprevisión. Se me entrevistaba en estos días y yo decía que me parece que el gobierno, en cierto sentido, las autoridades del sector han abarcado mucho en cuanto a sus expectativas y a sus planes y a sus ejecutorias. Y como dice un refrán simple y sencillo, el que mucho abarca, poco aprieta. Esto es Economía y Mercado. Venimos en breve con más.